Señores, muy buenos días. Este es su programa En Nombre de la Democracia y hoy tendremos una conversación muy ciudadana, muy de derechos humanos y muy, y muy social. Nosotros queremos informarle que el Instituto Postal Dominicano no podrá enviar sus correspondencias, sus paquetes al extranjero, sobre todo a Estados Unidos. Razones no las sé, pero ustedes que envían, que utilizan al IPOSDON, deben de saber que a partir, dice la información del IPOSDON, que a partir del 29 de agosto, el gobierno estadounidense eliminó las exenciones arancelarias conocidas como minimis, lo que implica que todos los paquetes enviados hacia los Estados Unidos estarán sujetos al pago de impuestos y aranceles aduaneros independientemente de su valor declarado. En este contexto, dice el IPOSDON, explicándole a los ciudadanos que los envíos postales de cartas y documentos siguen teniendo exoneración de pago. También los envíos dirigidos a familiares y amigos que contengan regalos con valor de hasta $100, siempre que sean identificados como regalo. El IPOSDON aclara que la suspensión temporal aplica únicamente a envíos de mercancías mientras se coordinan los nuevos procesos con las autoridades competentes. La institución, el IPOSDON, exhorta a los usuarios a declarar de manera transparente el contenido y valor real de los envíos y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre este proceso. El IPOSDON, que no conozco a nadie en el IPOSDON, pero que es un organismo del Estado que nosotros como dominicanos utilizamos, reitera su compromiso de garantizar un servicio postal seguro, eficiente y en cumplimiento con las normativas. Así que ya ustedes saben que el IPOSDON informó en este día de hoy que a toda la ciudadanía que debido a la entrada en vigor del pago de impuestos en buen dominicano, se suspenderán de manera temporal los envíos de paquetes hacia territorio estadounidense hasta tanto se definan los protocolos de qué es lo que vamos a pagar. Y de inmediato le damos lo que es los muy buenos días a nuestro invitado especial con quien yo voy a tener una conversación imaginaria que voy a estar no solo en el balcón de Eva Perón. Usted fue a la Casa Rosada. Claro. Es una chulería. Yo también fui. Yo le tomo prestado el balcón a Eva Perón para ver lo que es todo nuestro acontecer político, social, porque de verdad que nosotros tenemos una conducta político, social y económica tan fascinante que desde un balcón que uno tiene que apreciar todos los movimientos que damos aquí en República Dominicana, sobre todo los actores políticos, sociales y económicos que conforman cada una de nuestras entidades de esta sociedad. Así que yo le doy los muy buenos días, muy buenas noches, porque este programa se ve a cualquier hora y a todas horas por todas las plataformas de Carivisión, al presidente de ADOCO, es la Alianza de la Lucha contra la Corrupción aquí en República Dominicana. Él es el doctor Julio César de la Rosa y él ha dedicado más de la mitad de su vida a lo que es un buen ejercicio en la sociedad de lo que llamamos transparencia y la lucha contra la corrupción, y cuando su entidad ADOCO lo considera de lugar, hace las denuncias pertinentes para que las autoridades, si fue que se le pasó, ¿verdad?, si fue que se le olvidó, pues que entonces presten atención a algunos comportamientos no solo institucionales, sino también de personas
que de vez en cuando, doctor, se le olvida que están violando la ley, porque hay que cogerlo así medio de chiste, porque las leyes tienen sus regulaciones y sus penalidades, pero aquí parece que obvian eso. Buenos días. Buenos días, complacido de poder tener esta conversación contigo y la audiencia. Así es. Doctor, dígame cómo se siente, cómo usted siente que va a la República Dominicana en este primer semestre del año. Ya estamos en septiembre, es decir, que estamos casi encendiendo bombillitos, pero ahí veo que el dólar está a 63, veo que la propia ministra de Interior y Policía confesó que la violencia y la criminalidad nos están azotando. En estos últimos 8 meses hemos tenido 111 homicidios. Eso, alguna gente, doctor, dice, pero en un país de 10 millones algo tiene que ocurrir. No. La sociedad dominicana debe apostar por mayor paz y tranquilidad y tener menos violencia. Bueno, yo creo que el país va bien desde el punto de vista, si lo comparamos con países de la región, en términos inclusive de la tasa de homicidio que se mide por cada 100.000 habitantes, pues la de nosotros es relativamente baja en comparación con países de Centroamérica, en el caso Guatemala, Honduras, ya El Salvador ha podido reducir muy considerablemente. Inclusive celebraron 1000 días sin homicidio, lo que significa que va a colocar a El Salvador en los países de mayor seguridad, pero ¿a qué precio? Todos sabemos lo que ha venido sucediendo allí. La República Dominicana, en cambio, ha podido controlar la tasa de homicidio, como se mide, de homicidio por cada 100.000 habitantes. La violencia, pues evidentemente, que es lo que en ocasiones se pone de manifiesto en diferentes órdenes, tanto la intrafamiliar, la de género, en fin. Por eso cuando ocurren casos muy sonoros, pues es porque por la participación de varios actores, como un caso que actualmente está en la palestra, que ocurrió en Villa González, de la provincia de Santiago. Pero en términos generales, yo creo que el país va bien, con sus altas y sus bajas en términos económicos, producto de una inestabilidad que es exógena. El tema todavía sigue repercutiendo, la guerra de Ucrania, la situación de Venezuela, en fin, de una forma u otra esto impacta, al igual que lo que se está dando en Estados Unidos con el tema de las amenazas de deportaciones, en fin, todo eso impacta. La República Dominicana es un país que depende de cómo esté el mundo, y en esa misma dirección pues se siente cualquier situación de brisa que se produzca allí. Mire, antes de iniciar con Adoco, yo quiero decirle a nuestros redevidentes y televidentes que camino hacia este canal, venía escuchando una entrevista de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, con relación al hecho aberrante ocurrido Villa González. En Villa González, sobre 7 jóvenes que olímpicamente, de manera irresponsable, decidieron violar a una joven. Y dice, hice 5 anotaciones de lo que la fiscal entiende y planteó. Que como periodistas debemos tratar bien el tema para no revictimizar a la víctima. Número 1. Que ver el video, que de hecho fue el Ministerio Público solicitó que se suspendiera, es una especie de morbo, y que al ver ese tipo de video
simplemente su mente queda enferma. Textualmente dijo la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, que es una forma de involucionar, porque es una, le vamos a llamar, es una acción tan deprimente, tan aberrante, que la lógica dice que a usted no debe de gustarle ver ese video. Y que nosotros no debíamos de darle publicidad, valga la reiteración, a ese tipo de contenido. Y que, doctor de la Rosa, que como sociedad necesitamos un mayor cuestionamiento de nuestros comportamientos, de nuestra conducta y de cómo estamos guiando a nuestros hijos. Y sobre todo, que esa joven ha sido muy valiente al enfrentar esa situación. Sí, es parte del reflejo de una sociedad que va enfermando, la falta de educación, el interés de los jóvenes por formarse y lograr pues los propósitos de vida que todo el mundo nos hacemos. Nosotros nos desarrollamos mientras estamos en el seno familiar, pues somos guiados, y sobre todo por la disciplina que se haya impuesto en el hogar, nosotros vamos asimilando esa disciplina y la replicamos en el futuro en todos los actos de la vida nuestra. De la vida nuestra. Y cuando nosotros examinamos comportamientos como este, y sobre todo grupales, es la coincidencia de personas que tienen afinidades, y hay que ver el origen de ellos. Hoy día mi papá murió de 97 años, va a cumplir 3 años, en paz descanse, y yo temo, él ya fallecido, yo temo hacer algo que pudiera hacerlo sentir mal a él, porque o avergonzado. Fue lo que yo aprendí, de que yo debía conducirme a partir de las enseñanzas de él. Entonces hay comportamientos que uno va a exhibir para toda la vida porque lo aprendió, y ya cuando uno llega a la formación escolar y luego ya a la formación académica, universitaria, pues uno ahí va asimilando y va viendo que tal vez en un momento dado veía uno como un castigo cuando corregían a uno, inclusive me lo ponían hasta en un guayo, con la famosa pela, la hincada, que en un guayo, que en el sol se veía como un abuso. Pero yo recuerdo que a mí profesores me castigaron. Tenían unas tablas de madera, reglas de madera. Claro. Que inclusive por uno exhibir un mal comportamiento te daban un número de reglazo en las manos. Abra las manos. No te daban recreo. No. Te ponían a barrer el patio. Todo eso eran a limpiar el curso. Sanciones disciplinarias. Y lo mismo en la casa. En la casa, para uno ganarse el derecho a salir o a ir a recrearse, pues tenía que cumplir con la tarea de la casa y sobre todo ser obediente a las directrices del hogar. Entonces, esto se ha ido perdiendo, hay una mayor libertad. Antes un vecino te daba una pela y tú preferías llegar callado a la casa, porque si llegaba llorando, pues te preguntaban qué pasó, y si tú les respondía que fue el vecino, la respuesta era: algo tú estabas haciendo que te castigaron, entonces te daban arriba de eso. Entonces, sin embargo, la modernidad ha traído de que ya no se le puede pegar ni hablar duro, de que eso es abuso infantil, de que eso es abuso infantil. Uno ve a los muchachos que le responden a los padres, lo digo yo, por ejemplo, con mis nietos, que les responden a los padres como si fueran igual. Lo primero es que hay un deslinde que parte hasta en el trato. Mi papá a mí nunca me dijo tú, mi papá era usted. Siendo yo un niño. Igual todo él se dirigía a usted.
pues evidentemente que yo debía hacer lo mismo. Y usted, para mis abuelos, mis tíos, y yo veía que... Un nivel de respeto, veía que de otros distancia. primos, pues no hacían lo mismo. Pero mi papá se diferenció por ser muy estricto. Ahora, yo pude apreciar que cuando ya uno iba alcanzando esa edad, que sí podía haber mayor libertad, pues él lo fue haciendo de manera paulatina. Entonces, cuando uno examina el comportamiento de un ciudadano y busca, ¿verdad? Y se retrotrae. Uno ve que eso dio resultados. Entonces, cuando se dan situaciones como esta, que convergen diferentes personas con características similares, porque ahí pudo haber uno que se opusiera. No, ustedes están equivocados. No debemos de hacer esto. Venga acá, venga, váyase, o esto, o ponerle freno a eso, pero fue una coincidencia de conductas similares, por eso son amigos, por eso... De 7. Por eso... 7 es mucho, doctor. Claro, por eso uno tiende a asociarse, a relacionarse con personas que tienen las mismas... o tienen comportamientos, características criterios, parecidas. así es. Y es por eso, porque una manzana podrida daña a las otras. Pero mire, doctor, hay cosas que, ¿cómo dice el refrán? Aquellos vientos trajeron esos lodos. Sí. Es así. Entonces, escuché a un funcionario decir, en medio de un panel, que hace 25 años que nosotros 25 años no, que en el 2005 fue suspendida la materia moral y cívica, en el 2005. Del 2005 acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Moral y cívica, que es aquella materia que te recuerda cuáles son y te define los principios, los valores, conducta, comportamiento, y hasta comportamiento ciudadano. Eso por un lado, doctor. Y por el otro lado está lo que se llama, lo que usted decía anoche, el uso indiscriminado de celulares. También está, doctor, lo que se llama los padres fuera del hogar. Antes un esposo decía, yo voy a trabajar y tú vas a cuidar los niños o a criar los niños. Hoy los dos padres, por las razones que sean, los dos se marchan desde las 7 de la mañana y no regresan hasta las 7 de la noche. ¿Cuál es el real control? Pero también, doctor, en nuestra sociedad ya no hay profesores por meritocracia. No, profesores no, maestros. Ni por vocación, sino por politiquería. Entonces, cuando 25, más de 20 años, sin dar una formación real, sin tener unos educadores, digamos, acorde a grupos poblacionales que necesitan lo que se llama cordura, ¿eso se perdió? Bueno, es que en ese rediseño curricular que se hizo al sistema de educación se cometieron muchos errores. Recordemos que los viernes habían 2 asignaturas que, como era ya el último día de la semana, como una forma de ir ya reduciendo la rigurosidad, habían 2 asignaturas que yo recuerdo, era religión y religión y moral y cívica, y cultural y artística. No, algo artístico, no recuerdo, que ponían a uno a cantar. La última materia de los viernes había que hacer poesía, era poemas. Poesía, que usted venga, fulano, póngase de pie. No, profe, que tengo vergüenza, que sé yo qué. No. Leía un poema, una poesía, otros que eran más atrevidos, cantaban. O una composición. Todo eso, esa era la última actividad artística, se llamaba. Actividad artística. Y todo eso, yo recuerdo que algunos artistas ya comenzaron en la escuela haciendo eso, porque era una forma como de
hacer perder el temor, el miedo escénico. Exacto. Y todo eso, y eso iba formando, y ahí salían muchos muchachos, y sobre todo la religión, que con el tema de que si católica, que si pero existían evangélica, los centros comunales. no, ya eso fuera de la escuela, claro, y los clubes deportivos. Por ejemplo, yo me formé en un club deportivo, habían diferentes grupos de baile folclórico, yo pertenecía ahí. Por ejemplo, mi hermana estaba en el grupo de poesía coreada, otro estaba en el grupo de teatro. Exacto, entonces, doctor. esa dinámica llevaba a eso. O estaba el lugar que le gustaba el basquetbol, el béisbol, iban a una canchita a tirar bola. Eso creaba una dinámica de que el muchacho, el adolescente, tenía un desarrollo emocional mucho más sano, físico, llegaba ya, iba a la escuela, en la tarde jugaba, y esa recreación pues era parte de una dinámica que ya el muchacho cuando llegaba a la casa se bañaba, cenaba y se acostaba, y al otro día a la tarea. Pero ¿cuántos kilómetros caminaba? Por ejemplo, yo de donde yo vivía al liceo eran 5 kilómetros ir, 5 para retornar, en el Liceo Juan Pablo Duarte. O sea, que era más de media iba, hora de camino, doctor. Uno iba 15 minutos, y uno lo hacía en 15 minutos, 20 minutos, porque yo recuerdo que salía uno siempre media hora antes y llegaba al curso que todavía no había llegado el maestro. Pero eso también era ejercitar No, es que estamos hablando de 10 kilómetros diarios. Un muchacho, pues esto evidentemente que un aporte a lo que es la actividad física, pero que en la escuela también había actividad física. Uno tenía que hacer ejercicio y todas esas cosas. Todo esto se ha perdido. Lo primero es que usted ve que desde que abre el año escolar, colapsa el tránsito por el tema de los colegios. Usted ve que la gente quiere meter el carro hasta el aula. Entonces, eso acompañado del uso de los celulares, que la gente para descargarse, como entiende que hay una falta con el hijo, pues le proporciona una tablet y está constantemente en esa tablet jugando. Entonces, y agréguele, doctor, muchas madres adolescentes que no tuvieron tiempo de desarrollarse para ser madre o prepararse, resuelven todo el llanto del niño con un celular, teléfono, claro, pero sin control. Claro, y ya con toda esta plataforma que los niños desarrollan su habilidad y ya ellos buscan. A los 2 años. Te lo ve con los deditos. Doctor, vamos a una pequeña pausa para que hablemos de qué está haciendo ADOCO en favor de la ciudadanía. Señores, este programa En Nombre de la Democracia está teniendo una conversación relax debido a todo ese pesar que nos ha dado esta semana con tantas noticias negativas, y queremos tratar los temas así de manera relax. Y con el doctor Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, estamos aquí conversando de lo que debía ser y de lo que ya no es. Pero en medio de eso, el doctor tiene la responsabilidad de presentar casos que muchas veces, como dije al inicio de este programa, las autoridades se le olvida, pero que ADOCO tiene la responsabilidad de recordar que deben de darle curso. Doctor, ¿en qué está ADOCO? Bien, siempre en actividades, tanto en el área de la formación. Nosotros el pasado mes de abril celebramos el 6º seminario Transparencia y Gestión Pública, ya esta 6ª versión, un éxito, en donde participaron servidores públicos de diferentes instituciones recibiendo esa formación, esa capacitación. De la misma forma que diferentes cursos que también ofertamos, que es lo que nos permite obtener recursos para las actividades nuestras. De igual forma, pues, nuestro accionar de llevar ante el Ministerio Público las irregularidades que se cometen en la administración pública. Recientemente sometimos ante el Ministerio Público al exministro de Educación por
violación a la ley 311-14 de declaración jurada de patrimonio, la 155-17 de lavado de activos. Doctor, pero ese señor se conducía muy rígido. Sí, no hay duda que sí. ¿Y en qué consiste su denuncia querella ante el Ministerio Público? Bueno, esto se produce a raíz de una denuncia que nosotros presentamos ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEI, que dirige Milagros Ortiz Bosch, ante la omisión de una razón social, una empresa perteneciente a la esposa y la hija del exministro, que debió estar en la declaración jurada de patrimonio dentro de lo que son los bienes de la comunidad conyugal. Pues no fue incluida en esa declaración jurada de patrimonio como fueron incluidas otras empresas. Lo que nos llama la atención, y es por lo que comenzamos la investigación, es que el ministro fue nombrado a partir del decreto 414-22 el 13 de agosto del 2022, y resulta que el 29 de septiembre, entiéndase, un mes y 20 días aproximadamente, pues la razón social, que no había sido incluida en la declaración jurada de patrimonio, adquirió un inmueble de 31 millones de pesos. Este inmueble fue adquirido en Playa Morón, Samaná. La constructora omitida en la declaración jurada de patrimonio responde al nombre de Constructora Playa Morón, cuyo nombre comercial había sido registrado en enero del 2022 por el propio exministro. Sí, pero yo tengo que interrumpirlo para decirle, una persona que tiene un cargo público tan importante, número uno, número dos, si conoce las leyes y sabe el procedimiento de registro de una empresa, y si él lo hizo bien, ¿por qué lo ocultó? Esa es la pregunta que debe responderle al Ministerio Público, porque se supone que ya a ese nivel, y si se ha presentado en esa declaración jurada de patrimonio otros bienes, pues debieron estar también incluidos. El alegato de él a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental fue que entendía que no debía ser incluida en la declaración jurada de patrimonio, pero que hizo la rectificativa, pero la rectificativa la hizo un año después. Que también siguió violando la ley. Claro, la primera declaración jurada la presentó fuera del plazo de los 30 días que contempla la ley 311-14, y la rectificativa se supone que debe ocurrir pues días posteriores, probablemente como máximo los 30 días, pero no un año, que en efecto fue lo que ocurrió. Doctor, y ahí debieron de funcionar dos organismos. Número uno, la Contraloría. Donde está doña Inma Polanco ahora, ¿cómo se llama? Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, ¿cierto? Sí. Debió de hacer un llamado de atención la Cámara de Cuentas, donde también se depositan los funcionarios. Ahí depositan la declaración jurada de patrimonio, ellos no revisan eso nada. Tiran ahí, claro que no. ¿Y cuál es la maldita función? Pregunto yo. Y la otra es, dígale a la ciudadanía realmente, doctor de la Rosa, ¿cuál es la función de la DIGEI, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental? Esta dirección, que se convierte en dirección en el año 2012, en agosto, a la llegada del presidente Danilo Medina, era una comisión de ética, como resultado de los compromisos de la República Dominicana con la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que promueve que los estados pues creen organismos de prevención de la corrupción a partir de lo que es la promoción del comportamiento ético que deben exhibir los servidores públicos.
Esta dirección que el presidente Abinader le dio categoría a la directora de ser la encargada de transparencia, pues lo que debe hacer es desarrollar programas tendentes a que se actúe con apego a la ética y a la integridad. Las investigaciones que pudieran realizarse a partir de denuncias que se presentaran por un comportamiento ético fuera de la norma del servidor público, pues si encuentra que hay mérito penal, pues puede encauzar, puede conducirlo o remitirlo al Ministerio Público. Y no lo que hizo, que en esta oportunidad rechazó la denuncia nuestra, dando como que había sido subsanado el hecho de él haber presentado la rectificativa. Y esto, sin lugar a dudas, no era calidad para ella. O sea, no es suficiente con ese accionar de la DGI. Es que no tiene calidad para archivar una denuncia. Debió acoger la denuncia o mandarla al Ministerio Público, pero no archivarla, porque hay un ilícito. ¿Y usted cómo se sintió en ese momento? No, nada, eso es normal. Es normal. Que le rechacen peticiones. Eso es parte del proceso, por eso acudimos a la otra vía. Al Ministerio Público, bueno, confiamos desde ADOCO en que por lo menos la ojeen, ¿verdad? No, yo creo que sí, claro que sí. En que por lo menos le den una respuesta satisfactoria, no a ADOCO como tal, sino a la ciudadanía, porque la pregunta es, en el nuevo Código Penal, doctor de la Rosa, ¿los privilegios no están penalizados? No, ese Código Penal trae 25 artículos dedicados al tema de la corrupción. El Código Penal tiene algunos artículos que deberán ser revisados, pero en materia de lucha contra la corrupción es muy efectivo porque sanciona el peculado de uso, sanciona el conflicto de interés, sanciona las maniobras que se hacen en los procesos de compra y contrataciones. O sea que es un... Doctor, yo tengo que aprovecharlo a usted el tiempo que nos queda para preguntarle su opinión, ya que usted asiste a muchos medios y algunas veces hasta se comporta como un comunicador, como Lilian Mateo. Obviamente esta pregunta usted me la va a responder después de esta pequeña pausa. ¿Cuál es su opinión sobre la penalización o la ley de libertad de expresión y medios audiovisuales? Que esa ley, en lo que fue el proceso de conocimiento en el Congreso Nacional del Código Penal, su última modificación, pues a lo que es el Colegio Dominicano de Periodistas, específicamente, doctor de la Rosa, se le hizo una mala jugada. ¿Usted sabe por qué se le hizo una mala jugada desde mi punto de vista? Porque los principales artículos regulatorios de esa ley de expresión fueron vertidos en el Código Penal. Lo trasladaron hacia el Código Penal y simplemente me da la impresión que dejan sin corazón a esa ley de libertad de expresión, pero y obviamente y de extorsión. Vamos a hablar después de esta pequeña pausa. En la parte final de nuestro programa, en nombre de la democracia, quiero aprovechar la sapiencia del doctor de la Rosa con relación al tema de lo que es el chantaje y la extorsión a nivel de medios de comunicación. Y hay que decirlo así porque es así, eso no tiene otra palabra, ni otro comportamiento. Chantaje y extorsión en numerosas plataformas y hasta medios de comunicación. Y lo que ha sido la penalización o la inclusión de penas ninguna regulación, penas en el Código Penal, cuando realmente lo que debía hacer, doctor de la Rosa, es regular, porque sí se puede, porque otros países han demostrado que se puede regular lo que es el contenido de las diferentes plataformas en las redes sociales, debido a
un montón de acusaciones que se le hace a un individuo que luego usted no puede recoger, como cuando se desborda un río. Escuché a alguien decir, doctor de la Rosa, que eso de extorsión, eso viene de viejo, pero ahora resulta que lo tenemos como la verdolaga. ¿Usted sabe cuál es la verdolaga? Claro que se riega. Realmente, ¿cuál es su opinión como ciudadano de ese comportamiento, número uno? Número dos, ¿y cuál es su opinión de ese traslado que yo le llamo transfugismo de la ley de expresión allá al Código Penal a penalizar algunas acciones que debían de estar contenidas en una verdadera ley de regulación para que tengamos un mejor comportamiento frente a los ciudadanos en las plataformas y también en las pantallas de televisión? Bueno, la modernidad, el desarrollo tecnológico, pues trae consigo también sus secuelas negativas, y es para lo que el Estado debe estar preparado, para regular el uso de los medios electrónicos y con una normativa que pueda establecer parámetros y que al mismo tiempo sanciones para el que viole ya las disposiciones, pues eso va a ser mucho más eficiente el uso de estos recursos audiovisuales. Evidentemente que no puede partirse de un criterio dictatorial. Tú no puedes de golpe y porrazo detener algo que ya arrancó y que lleva su curso. Entonces creo que con esta ley se pudo haber logrado el objetivo. Sin embargo, la dinámica que se empleó para su promoción y aprobación, inclusive quien estaba al frente de la comisión, no fue muy transparente y democrático. Hablaba de que le presentó el proyecto a sociedad civil y fueron nada más 2 organizaciones. Pues no logró el acompañamiento que realmente debió tener. La representación real. Porque yo tengo sugerencias y no se me escucharon. Y como sí ocurrió con otras piezas legislativas. Y por eso sucumbió. Entonces se extrapoló algunas de las disposiciones al Código Penal. Hay un artículo 310 que debe desaparecer del Código o modificarse, que es el relativo al ultraje a los servidores públicos. El ultraje es que usted le haga una seña de esa que típicamente nosotros utilizamos a un servidor público, a un funcionario, pero metieron de contrabando que todas las sanciones de carácter pecuniaria que tiene el Código, ¿verdad?, consistente en multa, el equivalente a salario mínimo, aquí lo invirtieron. Si usted ultraja a un funcionario público, y la sanción va a ser de 1 a 3 años, pero tendrá una pena pecuniaria, o sea, una multa del equivalente de 1 a 3 salarios mínimos del funcionario ultrajado. O sea que si al gobernador del Banco Central, la pena va a ser 6 millones de pesos porque gana 2. Si a un superintendente va a ser de 3 millones de pesos porque gana 1. Si a un juez de alta corte del Tribunal Constitucional que gana 700, pues sería de 2.100.000 pesos la multa. Y eso puede pasar a un legislador, a un cualquier miembro de un órgano de esos que tienen buenos salarios. Entonces yo creo que eso debe eliminarse. Y esto, pues, evidentemente que es contrario a lo que es ya la depenalización de la comunicación, o sea que no hay delito en la comunicación. Sí deben haber sanciones de tipo regulatorio, suspensiones, multas y ese tipo de cosas. Doctor, finalmente en 3 minutos, ¿no tiene ad hoc algún expediente contra los responsables de los apagones? Y otra pregunta, el Congreso Nacional ha solicitado una interpelación o está invitando a interpelar al doctor Juan César Marrancini, así se llama él. Don Celso Marrancini. Celso Marrancini. ¿Va una interpelación a reducir los apagones? No, eso es parte de del show mediático. Del oficio de los legisladores, porque
El problema eléctrico todo el mundo sabe cuál es un asunto de generación y demanda. O sea, el país no se preparó, el gobierno del PRM tenía los mejores técnicos en oposición y cuando llegaron hicieron un desastre, modificaron todo el sistema al extremo que disolvieron la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales de manera ilegal. ¿Eso fue ilegal, doctor? El Ministerio de Energía y Minas ejecutó el presupuesto aprobado para la sede EEE, tomó su local, pero todavía sin haberse todavía disuelto la ley, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Es un expediente penal que viene. Oh, ¿y Punta Catalina todavía la debemos, doctor? No. Pero Punta Catalina no genera. Punta Catalina fue lo mejor que pudo haberle pasado a la República Dominicana. ¿Y por qué tenemos apagones? Bueno, porque hay otras generadoras que deben aportar. Unos mega que no aportan. Pues claro, el país no está pagado gracias a Punta Catalina y le deja $200 millones anual al Estado. Si hay una inversión que hizo el Estado que le ha resuelto el problema en términos de ingresos que no tiene el Estado que darle a Punta Catalina y que es lo contrario que Punta Catalina le da al Estado, pero también le mantiene el sistema y cuando la demanda aumenta, pues el hecho de entrar Punta Catalina pues baja el costo del kilovatio hora que los generadores le venden a las sedes por la calidad de la generación. Una pregunta en un minuto. ¿Cuál de los 3 servicios fundamentales que requiere una sociedad, entiéndase, educación, salud y agua potable, usted quiere ver resuelto antes de morirse? Bueno, mire, es que el tema siempre va a haber deficiencia. Lo que pone esto es en contexto de la capacidad de los gerentes, entiéndase, de los presidentes. Porque hay una situación, por ejemplo, la demanda de agua potable no hay forma de resolverla. Pero no tenemos agua potable. No, o sea, en su totalidad, porque... ¿Usted no puede beber de una tubería, doctor? No, eso ya es un asunto de la red de transmisión. El agua se genera con la calidad en la planta. Ahora, en el proceso, la distribución, a Gascue todavía están los tubos cuando Trujillo, entonces el agua se contamina. Y si tiene alguna rotura, se mete la tierra y ya se contamina. O sea, ese radica el problema. O sea, no hay forma de resolver estos problemas si no se le da continuidad o respuesta a una realidad. Les cito un caso de agua potable y de energía. En un solar que había una casa, aquí en cualquiera busquemos donde hay una torre, ¿verdad? En un solar que había una casa que habían, en esa residencia vivían una familia de 10 miembros. Habían 3 inodoros, 3 baños, había un servicio de energía, habían 3 televisores, en fin. Ahora, te la demuelen, te hacen una torre con 80 apartamentos. Como dice automáticamente va a aumentar la demanda del consumo eléctrico. Claro. Y si no se hacen plantas, pues vamos a tener problemas. Es cierto, como dice el doctor Jacín, que en una casa la convierten en 16 inodoros. Señores, gracias al presidente de ADOCO por haber ofrecido sus informaciones, sus opiniones sobre este quehacer político y social de nuestro país. Será hasta la próxima aquí en su programa En Nombre de la Democracia.